Continuamos con nuestro estudio de las influencias filosóficas en la teología. Hemos visto hasta ahora, pues, para qué sirve la filosofía. Y luego vimos un poco de las definiciones, qué es filosofía. Y ahora ya empezamos a hablar de los inicios de la filosofía, filosofía occidental. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos estudiando eh, poco de la historia y vamos a ir haciendo relación entre esa historia y la realidad de ahora, esa historia y la teología, porque ese es el enfoque del estudio este que estamos teniendo. Y hablamos de orígenes de la filosofía occidental y subrayamos eso. Eh, Estamos hablando de la filosofía más formal, más elaborada, eh, de hecho ya escrito con obras y los filósofos clásicos, pero eso no quiere decir que no haya habido filosofía antes de la Grecia antigua, digamos. Eh, Siempre, todas las culturas, desde que el hombre se organizó socialmente, han tenido filosofía, porque tienen explicaciones de la vida, explicaciones de la realidad, de las personas, de las cosas, siempre. Pero ha sido filosofía oral, filosofía informal, en el sentido de que no es académica. Sí, siempre ha habido, todas las culturas tienen, todas han tenido siempre, pero ahora estamos hablando de esa filosofía más elaborada, más formal, más académica, diríamos. Eh, Así que las religiones han tenido su filosofía también. Esas son las explicaciones de las realidades, en fin. Eh, en los pueblos antiguos ha habido explicaciones religiosas de la realidad, explicaciones tempranas, primitivas. Eh, Nosotros lo podemos observar en las ancestralidades eh, nuestras, de nuestros países, que tienen explicaciones, todas. Y bueno, la religión revelada que nosotros seguimos, que está en las escrituras, en la Sagrada Biblia, pues también tiene explicaciones del origen de las cosas, del origen de la persona, del origen del ser humano, del origen del universo, de todo. Ahí va unas explicaciones. Bueno, en la antigua Grecia eso pasaba. eh, y están las famosas genealogías de los dioses, la famosa mitología griega que hemos estudiado, que conocemos, que nos atrae, el famoso panteón de los dioses griegos, y todo lo que hacían y todo lo que decían y su comportamiento, que eran realmente arbitrarios. Bueno, y había muchas contradicciones en esas explicaciones. En realidad por ahí es que nace la idea de tratar de explicar mejor, explicar más racionalmente, porque esas contradicciones no tenían lugar, ¿no? Y entonces la filosofía occidental nace tratando de explicar racionalmente las contradicciones de la mitología. Esas cosas que se decían y que se narraban, que se contaban de los dioses, y sus caprichos y sus idas y venidas. Y bueno, ya la gente que pensaba ya decía, no, las cosas no pueden ser así necesariamente. Entonces empiezan las explicaciones racionales de la mitología, de las contradicciones de la mitología. Y ahí nacen lo que llamamos los presocráticos. ¿Por qué se les llama así? Es que el personaje que vamos a estudiar después, que es Sócrates, es como el referente, como el primero
de los filósofos, de los grandes filósofos clásicos. Pero entonces lo que había antes se le llama presocrático. Y entonces hay varios de ellos. Algunos se les llama los antiguos físicos, los famosos que están explicando el origen de las cosas a través de los elementos. Tales de Mileto, por ejemplo, decía que el origen de todo es el agua. El elemento agua es la clave para entender el origen de todo. Otro personaje, Anaximandro, decía que el origen de todo es un apeirón, se llama, es una palabra griega que significa ilimitado. Ese es un principio ilimitado, no tiene, es algo indefinido e ilimitado. De hecho, algunos dicen que ahí está como el origen del concepto de una deidad infinita. Bueno, el apeirón, eso decía Anaximandro. Anaxímenes, otro nombre parecido, proponía que era el aire. El aire era el origen de todo. Es esa sustancia, realmente ese elemento que es intangible, ¿no? Y ahí decía. Y Heráclito decía que era el fuego. Y entonces ahí están los elementos y los elementos que dan explicación al origen de todo. Pero hay otro grupo que está más por el lado de las matemáticas, serían los matemáticos, los pitagóricos se les llama. Eh, Pitágoras, Hipócrates, y van por las matemáticas, por los números. A través de los números es que se puede explicar la realidad y la existencia de todo. Bueno, para concluir esta parte, esta sección, tenemos que mencionar cómo se relaciona esto con la teología. ¿En qué sentido hay una contribución de estas antiguas filosofías y explicaciones con la realidad teológica? Bueno, para empezar hay un énfasis en la esencia, en el ser. Claro, eso es parte de la filosofía, pero también es parte de la teología. Eso es lo que buscamos explicar en la teología. También, claro, el ser de Dios, pero también el ser humano y otras esencias. La filosofía busca superar la etapa de explicaciones mítico-religiosas que parecen un contrasentido, ¿no? Bueno, en parte la teología hace eso también. Luego, proponer un principio único que dé sentido y origen a la realidad. Bueno, eso que cada uno tiene, ¿no? Ya sea el agua, el aire, el apeirón, el fuego. La idea es que se busca algo que como que es necesario encontrar un origen que sea básico, único. Bueno, la teología ya lo encontró, pues, ese origen es Dios. Al fin, el resultado de la filosofía es una especie de teología natural, es decir, una forma normal, natural, usando la razón humana para llegar a entender las cosas, la realidad, la deidad, Dios mismo. Y en ese sentido, los inicios de la filosofía tienen su relación con la teología también.